Dice así, Hot Nahalot Perek Shlishi, estamos en el tercer capítulo de leyes de herencias. Seguimos viendo acerca del tema del primogénito. El primogénito recibe doble porción. Vamos a ver hoy detalles acerca de esta herencia. Ya mencionamos en general todo el tema de cómo se calcula la doble porción, la doble Nahalot herencia. La doble porción es básicamente una doble porción. O sea, si el padre tenía $500 y hay 4 hijos, entonces cada hijo se lleva 100 y el primogénito se lleva 200. Ahora vamos a ver otros detalles acerca de esto. Dice así el Rambam pero exclusiva a la Jara. Dice, en a mejor no el Krishnan de Hasim Reuim la bola aja mitad. El primogénito solo se lleva aquellas cosas, se lleva doble porción de aquello que estaba en el dominio del padre en el momento de la muerte. Pero no aquellas cosas que van a venir como resultado de la propiedad del padre. Pero me decíamos aquí en la Villa Bowler escritor general de Jorge Angeló, porque eso dice claramente en el Pasuk en Deuteronomio 21:17, dice de todo lo que un hombre tiene, el hijo primogénito se va a llevar una doble porción. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el ejemplo de algo que va a venir después y que no está en este momento? Por lo tanto, el primogénito no se lleva la doble herencia. Dice así, Javi Morishe Aviv, Shemet Lahar Mitat Aviv, a lo mejor va a pasar tres ejemplos. Por ejemplo, un caso bastante triste, pero por ejemplo, si muere un hombre y después, antes que pudieron, eh, después, eh, antes que pudieron dividir la herencia, murió un hermano de los hijos. O sea, había un hombre, tenía 3 hijos, murió él y después murió un hijo. Entonces, decimos que se divide el dinero igual como si hubiese estado ese hijo. O sea, el primogénito no se lleva, vamos a decir así, vamos a decir un caso muy simple. Hay un hombre que tiene $400 y ese hombre muere. Ese hombre tenía 3 hijos. Entonces, ¿cómo dividimos el dinero? Cada uno de los 3 hijos se lleva $100. El primogénito se lleva 100 más. Entonces el primogénito se lleva 200 y los otros dos se llevan 100. Acá sí dividimos los $400 entre 3 hijos. Ahora, ¿qué pasa si después que murió el padre murió otro hijo? Antes que dividieron el dinero. Entonces ahí decimos, no dividimos esos 100, dividimos esos 100 igual entre los dos hermanos. No le damos una doble porción a el hijo primogénito. ¿Ok? ¿Todo claro? O sea, en el caso que estaban los 3 hijos vivos, entonces el primogénito se lleva 200, el segundo se lleva 100, el tercero se lleva 100. Ahora, ¿qué pasa si murió, en este caso que habían 400? En el caso que se murió uno de ellos, y el primogénito ahora quedó vivo con el otro, entonces el primogénito se lleva 200, el otro se lleva 100, y después dividen entre esos dos los otros 100 que quedan. Entonces el primogénito se termina llevando 250 y el otro 150. Pero no se llevan de los 100 del otro, no se lleva el primogénito una doble porción, o sea 66 y el otro 33. ¿Por qué? Porque eso recién les vino a ellos después que murió el padre y no antes. O sea, fue un producto de los bienes del padre y no los bienes del padre mismo que ellos heredaron en el momento de la muerte del padre. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Okay. Seguimos. Dice, Vejein, y Maitala Viv Milve. Así también si el padre tenía un préstamo, o Gaetalo Shinapayam, o si tenía un barco en el mar, Yorshin Ehad, eh, entonces se hereda, lo heredan, eh, o sea, cuando viene ese barco después, siendo que no está acá en este momento, está considerado como algo
que no se sabe, entonces en el día que el prestador le pague, devuelva el dinero el día en el cual el prestatario le devuelva el dinero a los huérfanos que le debía el padre, dividen ese dinero en la mitad. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte el padre no tenía ese dinero. ¿Okay? Por lo tanto, no se lleva en ese caso tampoco el, el doble, una doble porción, sino se lleva eh, se lleva su porción, o sea, la mitad. הלכה ב' הניח להם פרה מושכרת או מוחכרת או שאתה רואה באפר וילדה הבכור נוטל בה ובבלדה פי שניים. En el caso que le dejó el padre como herencia una vaca, pero esa vaca estaba alquilada, o sea que se la alquiló a otra persona o que le dio a otra persona para trabajar con ella y ellos dividían el dinero, o que estaba comiendo en el campo y parió. En ese caso, el primogénito sí recibe, cuando devuelven el animal, cuando la persona que estaba alquilando devuelve el animal, por ejemplo, en ese caso sí recibe doble porción. ¿Por qué? Porque eso sí está considerado. O sea, el animal embarazado ya estaba embarazado cuando el papá estaba vivo. O sea, en el momento en que murió estaba embarazado, por ejemplo. Y así también cuando alquiló el animal, en ese momento también le pertenecía, o sea, al padre. Entonces, en estos casos, se, eh, se lleva el primogénito el doble de lo que de su porción, porque es algo que estaba en el momento también de la muerte del padre, en el momento que הלכה ג' שחט אחד ממכירי אביו בהמה ואחר כך מת אביו נוטל כשני מתנות של אותו בהמה. El caso que el padre tenía animales alquilados y una de esas personas que alquiló ese animal o que pidió prestado ese animal faenó el animal cuando el padre estaba vivo, no importa, cuando le devuelva ese valor a los herederos, el primogénito se lleva doble, por ejemplo, que eso sí le pertenecía en ese momento. A diferencia, de, por ejemplo, del barco que mencionábamos antes, eh, entonces eso está considerado como algo como que no estaba en su dominio. Okay, הלכה ד' אין המכון נוטל פי שניים בשבח שיהפכו נכסים לאחר מיתת אביו. Ahora, así también, similar a lo que vimos hasta ahora, si los bienes del padre aumentan valor después que él muere, el aumento se divide igual, se divide a la mitad. O sea, no se lleva el primogénito doble porción del aumento que aumentaron los bienes del padre después que murió. אלא מעלה אותו השבח ותמים ונותן העט לפשוט. והוא שישתנה הנכסים, כגון כרמל שנשאו שועלים וכנפיים שנשאו תמרים, אבל שלחו מחמת עצמו ולא נשתנו, כגון אילן קטן שגדל בבא בארץ ונטל ושלטון, הרי זה נוטל לשבח לשניים. Cuando decimos esto, cuando, o sea, el valor aumentó, no porque el objeto cambió, o sea, no cambió, eh, porque cambió el objeto mismo, o sea, una vaca que creció, sino tenían oro, y el oro subió. Entonces lo que subió después que murió el padre se divide igual, no se lleva el hijo primogénito doble de la porción. Pero aquellas cosas que sí cambiaron su forma después que murió el padre, entonces sí, ahí sí, cuando lo dividen se lleva el hijo primogénito una doble porción. Por ejemplo, un animal, el padre dejó animales chiquitos. Después cuando llegaron a dividir la herencia, el animal creció, se lo deja, se lleva el primogénito todo. ¿Por qué? Porque como es que eso era lo natural que iba a pasar con ese efecto. הלכה ה' אין הבכור נוטל פי שניים במלווה אף על פי שהוא בשטר אף אגב שגבו קרקע בחוב אביהם dice un primogénito no recibe doble porción de una deuda que se le deba al padre, inclusive si esta deuda estaba escrita en un contrato, o sea que era un dinero que tenía
O sea, que tenían cómo demandarlo, no era algo que había estado el padre y nunca se sabe si lo van a devolver. Pero estaba en un contrato, o sea, algo que iba a pasar. Eh, היה לה מלווה ביד הבכור, הרי אין ספק אם נוטל בו פי שניים. הואיל ושני תחת ידו או לא ייטול, הואיל ומחמת אביו ירשנה. עדיין לא בא אל no ייטול ממנו חצי חלק בכל. Dice en el caso que el prestatario, perdón, en el caso que el prestamista era el hijo primogénito mismo, o sea, el hijo primogénito le debía al padre dinero, entonces en este caso hay una duda. O sea, cuando decimos que el hijo solo se lleva la mitad, el primogénito acerca de un préstamo hacia otra gente, pero siendo que acá el préstamo está en su mano misma, entonces es como que ese dinero en efectiva estaba en las manos del padre. Entonces quizás está considerado como dinero común que estaba en el dominio del padre en el momento de la muerte, entonces quizás sí se lleva la mitad. Eh, entonces decimos que siendo hay una duda acerca de esto, por lo tanto, eh, se lleva la mitad de la porción extra del primogénito. O sea, se lleva su porción y una cuarta parte. O sea, en el caso que él le debía al padre $100, entonces se lleva él, vamos a hacerlo más simple. En el caso que debía al padre eh, $250, entonces él se lleva 150 y el hermano se lleva 100. Sí. O sea, se lleva su porción más la mitad de esa porción. En lugar de 100% la porción, en lugar de agregarle el 100% a su porción común, se le agrega el 50%. A la Java. Dice, mejor se majar Helek mejorá Kodem Haluka. En el caso que el primogénito vendió su porción de la herencia, en el caso que el primogénito vendió su porción, eh, antes que dividieron los bienes del padre. En Korokayam su venta es válida, o sea, está permitido hacer eso, está bien, es una venta válida. Y si es la mejor sale que ojalá puedan colocar, ¿por qué? Porque aunque él todavía no recibió esa porción, alguien no puede vender algo que no le pertenece. Entonces uno puede pensar que siendo que todavía no recibió esa porción, quizás no le pertenece. ¿Sí? Por lo tanto decimos que no es así. O sea que aunque no la recibió, aunque no lo recibió, ya le pertenece, por lo tanto lo puede vender. שיש בבחור חלק בחלק קודם חלוקה. לפיכך אם חלק עם אחיו קודם במקצת נכסים בין בקרקע בין מטלטלים ונתן חלק הפשוט, ויתר בכל נכסים ואין נוטל בשלם אלו כפשוט. Por lo tanto, en el caso que él no quiso llevarse una parte extra, o sea, la parte de primogénito, ¿sí? Sino se quiso llevarse como todos sus hermanos y se dio por vencido esa porción que le pertenece a él, extra, entonces también lo puede hacer. O sea, de la misma manera que uno puede hacer hefker, puede decir que cualquier cosa que le pertenece a él ya no le pertenece más. Uno se puede desapropiar de algo. בין דברים אמוריים, cuando se necesita que שלא מיכה. אבל אם מיכה ואחיו אמר בשניים, הנביא אלו שאני חולק עם אחי ושווה לא מפני שמכרתי לחלק לכולה, הרי זה מחאה ולא ויתר בשאר נכסים. O sea, pero esto no significa que cada vez que él quiere dividir su porción extra entre sus hermanos, o sea, quiere dar de su porción extra a sus hermanos, no significa que él regaló a todo el mundo, o sea, eh, anunció que no le pertenece más a él esa porción extra, sino significa que la quiere dividir entre sus hermanos. Para que esa porción ya no le pertenezca nunca más, él tiene que decir, yo no quiero que me pertenezca más. ¿Okay? Eh,
Seguimos. Amalim, Rahum, ojalá que Mahem Shabbat Beyam, Velom Mejab Behem, Shenatayam, y todo así, pero en el caso que él, eh, él dividió todo exactamente y no dijo nada, o sea, no aclaró que, o sea, por ejemplo, un padre dejó un viñedo y dejó autos y dejó una casa, entonces dividen todo eso y el primogénito se lleva una doble porción. ¿Para qué pasa? Llegaron al viñedo, empezaron a dividir el viñedo y dividieron todo igual, no le dieron al primogénito nada extra. Y él estaba ahí presente y no dijo nada. Si no dijo nada, eso significa que él está de acuerdo que toda, que toda la parte, todas las herencias que él recibió del padre, él quiere denunciar su parte extra y ya él no puede demandar más la porción extra que le pertenece como primogénito. A la más de Domea, que es parecido a esto, dice el Rambam, perdón, terminamos, va, a la más de Domea, le mishe mi jaba nabim, ojalá que más gente sabe de Tim, sabe evitar el alcohol, es como una persona que, sí, que demuestra en alguna parte que quiere, quiere dividir todo exactamente igual, entonces ahí ya demostró como que no quiere llevarse la parte importante que le pertenece a él como primogénito. Al-Hazai, Mishei Ben Eshetahid, una persona que se casó con la viuda de su hermano, en el caso que su hermano nació sin tener hijos, entonces hay una mitzvah de casarse con la viuda del hermano. Huyoresh Kol Ahiva Muzlakim, entonces él hereda todos los bienes del hermano. O sea, todos los bienes que tenía el hermano en el momento de la muerte. Y todos los bienes que vienen después, por ejemplo, dinero que gente le debía al hermano, eso ya es una herencia general que se divide entre todos los hermanos. O sea, él es el heredor principal de todos los bienes que tiene presente en ese momento, pero el resto, Sarei Bejor, Karao, Toa Katum, que nomás nos da mejor ayer Teled y Akum al Shem Ahiv Amed Veloim de Israel. ¿Por qué? Porque esta persona que se casa con la viuda del hermano, que no tuvo hijos, es una mitzvah de la Torah, que la Torah dice, eh, dice, que el primogénito tiene que ir eh, y casarse con la esposa de su hermano, sí, como todos sabemos, ¿para qué? Para perpetuar el nombre del hermano, que siendo que se murió sin hijos, para tener un hijo, y van a llamar a ese hijo el nombre del hermano, se llama mejor, está considerado primogénito, por lo tanto, él recibe toda esa herencia. ¿Quién se nota el primero por el último? Igual que hacen notar los llevos, se ponen encima de él, ya mitad alta, sobre todo, imagínate, de la misma manera que uno, que este hermano que se casó de Yaván, solo recibe aquello que tenía en el momento de la muerte y no recibe aquellas cosas que vienen después, por ejemplo deudas, así también no recibe, como dijimos antes, por ejemplo en el caso que tenía oro y subió el oro, eso no le pertenece, sino se divide igualmente. Entonces, luego que llevas dejando Jim, Fatillo no termina Jim, él es una Jim, sobre todo, que sale que sí, se ven todos, oír y no te oír, que te dice. Alajá, sí. Farbeano Belhot Shenim, ya explicamos en las leyes de vecinos, Shabejor Notel Shnei Halakim Shelo Kehad Beneter Ejad. Aplicamos en las leyes de vecinos que cuando los primogénitos, eh, sí, cuando los primogénitos se le da dos porciones, se le dan las dos porciones juntas. Por ejemplo, cuando vamos a dividir un campo, se divide entre 5 hermanos y al primogénito le pertenece dos porciones, no se le da una porción de un lado y otra porción del otro lado. Se le dan las dos porciones juntas, así ahorra en todo lo que tiene que ver con las plantaciones, etcétera. Ojalá que más o menos sea bien, no tenemos el cuerpo sale café de coral. Pero el hermano, eh, pero el Yaván, que se casa con la viuda de su hermano, que él hereda la porción que tendría que ir para su hermano muerto del padre, vamos a decir así, murió un hermano y el otro hermano, no entendí, hay tres hermanos,
y son 4 hermanos. Este hermano falleció. Este hermano falleció. Entonces fue el hermano primogénito y se casó con la mujer de este hermano. Se casó con la mujer. ¿Okay? Ahora ellos tenían un padre. Tienen un padre. Después se murió. Este es papá. Este es el papá. Después que murió este hijo, vamos a llamarlo, el mayor se llama Rubén, el segundo se llama Simón, el tercero se llama Leví, el cuarto que murió se llama Yehuda. Entonces Rubén se casó con la esposa de Yehuda. ¿Okay? Ahora murió el padre, entonces Rubén recibe su porción y la porción también de Yehudá, aparte de su porción doble, si es primogénito, recibe también la porción de Yehudá por casarse con su esposa. Eso es de lo que estamos hablando acá. Entonces, en general, cuando hay un primogénito, vamos a decir que quedan todos los hijos vivos y heredan del padre un campo, entonces dividen el campo en 5, cada uno se lleva una porción, 1 de 5, una quinta parte, y Rubén se lleva 2 de 5, 2 porciones porque es primogénito. Entonces, en este caso hay que darle las 2 porciones que se lleva una al lado de la otra. Pero en el caso que él recibe 2 porciones por casarse con la esposa de Yehuda, ahí él no recibe las 2 porciones juntas, sino recibe 2 porciones, inclusive si son separadas. ¿Por qué? Porque él ahora está heredando al hermano. O sea, no es algo que le vino a él por sí mismo, por lo tanto no tienen que ser juntas. Sino se divide por sorteo. Y mala con la versión con no. Alajá se somerte a Bam. Shemeita afilo hasta bo ejad min achim ma'amar. משפחת בית אביה יורשים ניסן מלוג וחצי נעשה סנדק. יורשים הבעל לפי כתובתה עם חצי נעשה סנדק. יורשי הבעל חייבים בכתובתה, הואיל והם יורשו כתובתה כמו שדנו במקום. Ok, ahora un caso más complicado es así. Dice en el caso que esta mujer estaba casada con Yehuda, un hermano, o sea, hay 4 hermanos. Estaba casada con Yehuda y murió Yehuda, antes que murió el padre. ¿Sí? Murió Yehuda en el año 2000. El padre murió en el año 2000. ¿Okay? Entonces murió Yehuda antes que Rubén se pudo casar con la viuda de Yehuda, murió la viuda también. Entonces ahora tenemos, y después murió el padre. Entonces ahora tenemos aquello que iba a heredar Yehuda, pero también tenemos los bienes de la esposa de Yehuda. ¿Quién hereda y cómo se hereda y quién se encarga del entierro de esta mujer? Le digo así al Ram. Inclusive, en el caso, estamos hablando acá, inclusive en el caso que Rubén ya le dijo a ella que se iba a casar con ella, el caso de Mahamad. Él le dijo a ella que ya se iba a casar con ella, pero antes que pudieron casarse se murió, desafortunadamente. Se dice, inclusive en este caso, los padres de esta mujer reciben, los padres de esta mujer reciben Yisei Melog, ¿sí? O sea, en este Melog son los bienes que la mujer trae cuando se casa. Ella tiene bienes que le pertenecen a ella, que el esposo los puede usar, pero los bienes le pertenecen a ella. Y en el caso que muere el esposo o que se divorcian, la mujer se lleva esos bienes. Y el esposo puede usar siempre cuando están casados. Entonces cuando ella se muere, en este caso, su padre hereda esos bienes. De Hatim y Son Barber y la mitad de los bienes de Son Barber.
¿Cuál es la diferencia de Nisei Melog y Nisei Barden? Nisei Melog son los bienes que usan los dos juntos, el esposo y la mujer, cuando están casados, y el esposo no toma responsabilidad por el valor de los bienes. O sea, si trae algo que vale $1000 y después de 5 años ya no vale nada, entonces el esposo no le tiene que pagar. Eso es Nisei Melog. Nisei Barden son los bienes que ella trae, que el esposo puede usar, pero el esposo, si disminuye el valor, el esposo va a tener que pagarle a ella por el valor. Por ejemplo, si trae un campo, entonces el esposo puede usar el campo. El esposo puede usar el campo, pero si él disminuye el valor del campo, tiene que pagarlo en el momento que se divorcia o que se, en el momento que se divorcia. ¿Okay? Entonces decimos así, cuando ella muere, los bienes que ella trae, que el esposo no se responsabiliza, se lleva su padre, el padre de la mujer se lleva completamente. Y los otros bienes que el esposo sí se responsabiliza, si el esposo murió primero, después murió ella, los padres de ella se llevan la mitad de eso. Pero llega Baal, ahora los herederos del esposo, los Shin Subatán, se llevan el valor de su Subá, del contrato de casamiento, y Martínez se tomarse con la otra mitad de los bienes que ella trajo y el esposo se, el esposo se, el esposo se responsabiliza por eso. Pero ya van a y los herederos del esposo, o sea, los hermanos en este caso, son responsables para ocuparse con su entierro. Hoy vemos que está haciendo que ellos heredan el valor del contrato de casamiento, como ciudadanos como ciudadanos en su lugar, el que se encarga de el que se encarga de el que hereda la ciudad queda encargado de el entierro. ¿Okay? Con esto concluimos el hoy.